Hola, bienvenidos y bienvenidas a LegalApp. En esta oportunidad analizaré la posibilidad de que a una persona jurídica se le reconozcan derechos constitucionales. Para empezar, analicemos el concepto de persona jurídica. Una persona jurídica, a diferencia de una persona natural, no existe en el plano de la realidad. Es decir, la persona jurídica es una ficción que ha sido creada a través del derecho. Ello con la finalidad de que un grupo de personas cumplan un objeto social, el cual puede tener fines de lucro o puede que no tenga fines de lucro. Entonces, hasta este punto, la persona jurídica, a diferencia de la persona natural, es una ficción. Pero el hecho de que sea una ficción no implica de que esta persona jurídica no sea titular de derechos ni tampoco titular de obligaciones. Ahora, la pregunta medular es, ¿una persona jurídica puede ser titular de derechos constitucionales? Si damos una lectura superficial a la Constitución, nos vamos a dar cuenta que la mayoría, todos en sí, las normas constitucionales que se encuentran en la misma, están redactadas en aras de proteger a la persona natural. No vamos a encontrar una norma constitucional que explícitamente establezca una protección, un reconocimiento de derechos fundamentales hacia la persona jurídica. Pero según lo establecido en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que es el máximo intérprete de la Constitución, es completamente viable que a una persona jurídica se le reconozcan derechos constitucionales. Ahora, no se les va a reconocer todos los derechos fundamentales que se encuentran regulados, reconocidos en nuestra Carta Magna, sino solo alguno de ellos, precisamente porque no estamos frente a una persona natural. Como les he mencionado, es una ficción. Pero esta ficción tiene una razón de ser. Su razón principal de ser es viabilizar que la persona efectivice muchos de los derechos constitucionales que no se pueden en sí materializar si es que no se agrupa con otras personas. Entonces, si bien es cierto, en la Constitución no existe una norma explícita que establezca la protección constitucional de las personas jurídicas, la razón de ser de la persona jurídica en sí es viabilizar la efectividad de los derechos constitucionales de las personas naturales, en escenarios, sobre todo, donde necesite agruparse para ello. Entonces, la motivación por la cual se le pueden reconocer derechos fundamentales a una persona jurídica es en sí la protección a las personas naturales que están detrás de esa persona jurídica, que han conformado, que han creado esa persona jurídica. Porque gracias a esta persona jurídica, que es una ficción, van a poder efectivizar muchos derechos constitucionales, que no podrían efectivizarse de forma individual, es decir, como personas naturales, sino que necesitan asociarse. También teniendo en cuenta la naturaleza social innata en sí del ser humano. Entonces, sobre todo en el ámbito de los derechos económicos, como por ejemplo el derecho a la libertad de empresa, derecho a la libre competencia, ese tipo de derechos económicos necesitan de una persona, la creación en sí de una persona jurídica para que se puedan efectivizar. Y es entonces donde nace precisamente, como he mencionado anteriormente, la razón de ser por la cual se le pueden reconocer derechos constitucionales a la persona jurídica. Entonces, se le reconoce derechos constitucionales a la persona jurídica, ciertos derechos constitucionales, no todos, a la persona jurídica, no para proteger a la ficción en sí, sino para proteger
los derechos constitucionales de las personas naturales que se encuentran detrás de esta ficción, que son los creadores, participantes de esta ficción. Entonces, si es que no se les reconocieran ciertos derechos fundamentales a la persona jurídica, en sí no se estaría protegiendo los derechos constitucionales de las personas que han creado y que esta ficción y que gracias a esta están efectivizando una serie de derechos constitucionales. Entonces, un ejemplo también referido a qué derecho constitucional se efectiviza a través de esta ficción que es la persona jurídica es el derecho al trabajo, ¿no? Porque gracias, por ejemplo, a una empresa que es en sí una ficción jurídica, se generan puestos de trabajo. Entonces, de forma directa y de forma indirecta se efectivizan derechos constitucionales de las personas naturales a través de la persona jurídica. Bien, ahora vamos a plantear algunos ejemplos en los cuales se ve de forma clara por qué es necesario reconocer ciertos derechos constitucionales a las personas jurídicas. El honor y la buena reputación. Imaginemos que una entidad financiera, que es en sí una persona jurídica, detrás de la cual se encuentran los accionistas de la misma, que son personas naturales, a través de los medios de comunicación se ha indicado que esta persona jurídica, que es una entidad financiera, los fondos que le han dado nacimiento provienen de dinero ilícito. Entonces, la mayoría de clientes de la misma, lo más seguro es que retiren su dinero, ¿no? Por miedo a que posteriormente la SBS, la Superintendencia de Bancos y Seguros, realice un procedimiento fiscalizador sobre la misma y termine en sí clausurando esta entidad financiera. Entonces, ese hecho, imaginemos que la información sea inexacta, sea falsa, no tenga fuentes valederas, esa información no va a afectar en sí a la ficción jurídica que es la persona jurídica, sino va a afectar a las personas que están detrás de la misma. Va a afectar los derechos constitucionales de las personas que han creado a esta persona jurídica y también van a afectar en sí a los trabajadores de esta persona jurídica, porque obviamente van a perder sus empleos si esta financiera cierra. Entonces, si es que no hay resguardo de ciertos derechos constitucionales de esta persona jurídica, no se van a resguardar los derechos constitucionales de las personas naturales que están relacionadas con la misma. Lo cual obviamente, si es que no se diera esta protección de los derechos constitucionales, de ciertos derechos constitucionales de la persona jurídica, entonces existiría un vacío en cuanto a la protección de muchos derechos constitucionales de las personas naturales. Entonces, el derecho al honor y a la buena reputación sí es un derecho constitucional que se le va a reconocer a la persona jurídica. Ahora, obviamente hay otros derechos constitucionales que son exclusivos de las personas naturales y que no se les pueden reconocer a las personas jurídicas, como por ejemplo la vida. Es obvio que es un atributo exclusivo de la persona natural, ya que como he mencionado, la persona jurídica es una ficción. Derecho a la salud, igualmente, es un atributo esencial reconocido a la persona natural, más no a la persona jurídica. La clave para identificar cuáles derechos constitucionales son los que se le pueden reconocer a una persona jurídica es el funcionamiento de la misma, ¿no? ¿Qué derechos que están reconocidos en la Constitución son necesarios para que una persona jurídica funcione, ¿no? Dentro de los mismos también encontramos el derecho a la libre competencia, el derecho a la libertad de empresa. Son derechos que precisamente se le tienen que reconocer a la persona jurídica para que sus funciones sean viables. Entonces, sintetizando, la respuesta a la interrogante principal es,
sí se le pueden reconocer derechos constitucionales a la persona jurídica. Y ello está sustentado en proteger en sí los derechos constitucionales de las personas naturales que han creado la misma y que dependen de la misma. Bien, espero que les haya agradado este video. Nos vemos hasta otra oportunidad. Adiós.